1:37, un mediodía cargado de información, qué cantidad de noticias. Esta finalmente tiene que ver, don Juan Esteban Quintero, con la situación del prófugo Carlos Ramón González, exdirector nacional de inteligencia, es decir, básicamente el hombre que tenía en sus manos la inteligencia del Estado, dirigida y adscrita a la presidencia, y el exdirector del DAPRE, que fue imputado por varios delitos vinculados con el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La Fiscalía tiene testimonios y documentos que demostrarían que Carlos Ramón González fue quien dio la orden a Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial del gobierno actual para las regiones, para que le entregara 3.000 millones de pesos en rama, como decían los viejos, en efectivo al expresidente del Senado, Iván Name, y 1.000 milloncitos en efectivo, imagínense ustedes de lo que estamos hablando, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Los dos detenidos, realmente los tres detenidos, los tres últimos, Andrés Calle e Iván Name en la picota, Sandra Ortiz en una estación de policía, y Carlos Ramón González muerto de la R, como ciudadano protegido por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El escándalo hoy, Juan Esteban, entendámoslo y expliquémoslo, tiene que ver con dos documentos que revelan los colegas hoy de Noticias RCN, de la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería de Colombia y de la Embajada de Colombia en Managua, Nicaragua, pidiéndoles a las autoridades nicaragüenses que le dieran trámite a la renovación del estatus de residente en Nicaragua del señor Carlos Ramón González Merchán. Curiosamente, Juan, el mismo día en el que la Fiscalía inicia la audiencia de imputación de cargos en su contra y revela que este hombre es un prófugo de la justicia. ¿Cómo es la historia, Juan? Ricardo, finalmente se aclara todas las dudas sobre el paradero del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien está vinculado a la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con 3 documentos que revelan nuestros colegas de Noticias RCN, y voy a ir paso a paso leyendo cada uno de ellos. Recordemos que el 21 de mayo de este año inició esa audiencia de imputación de cargos por 3 delitos: cohecho, peculado y lavado de activos. Finalmente, a lo largo de esas 2 semanas se dicta una medida de aseguramiento por 2 de esos delitos, que es cohecho y peculado, y es ahí cuando la fiscal Cristina Patiño advierte que tienen indicios de que Carlos Ramón González ya no se encontraba en el país, que estaba en Managua, Nicaragua. Escuchemos ese momento de la audiencia. Teléfono celular con la IP 186-77-198-176, ubicada en la ciudad de Managua, Nicaragua, país fronterizo con Costa Rica. Por último lugar de destino del imputado, según informó Migración Colombia. Luego es probable que el usuario registrado en la reunión virtual como usuario anónimo bajo el criterio de búsqueda Carlos corresponda al ciudadano Carlos Ramón González Merchán, quien puede estar ubicado en Nicaragua y no en el norte de Bogotá, donde dijo tener su arraigo. Ricardo, este descubrimiento fue posible por parte de la Fiscalía al analizar las celdas IP que se conectaron ese 21 de mayo a la audiencia de imputación de cargos. Cuando los investigadores hacen ese rastreo, se dan cuenta que hay un perímetro que alcanza a percibir una señal que viene de Managua, Nicaragua. Y es aquí cuando toma relevancia este documento con fecha 21 de mayo que expide la Embajada de Colombia en Nicaragua, y se lo leo textualmente. La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país. Solicitamos el apoyo de este ministerio para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González. Y finalmente dice que esa primera residencia que él ya había obtenido se vence el 14 de junio. La primera noticia, Ricardo, es que aquí se confirma que Carlos Ramón González está desde el 5 de noviembre del año 2024. Y justo ese mismo día que se estaba haciendo la audiencia de imputación de cargos, se pide que se extienda ese plazo de residencia. Pero lo más llamativo es que ese mismo día también el Ministerio del Interior de Nicaragua le da una respuesta muy rápida
al gobierno de Colombia y dice lo siguiente: el señor Carlos Ramón González puede presentarse a partir de ese momento, 21 de mayo, en la ventanilla 30 de Migración Extranjería en Managua, sede central, para la renovación de su cédula de residencia y realizar un pago de arancel correspondiente a $56. Este trámite, Ricardo, se dio cuando aún no había terminado la audiencia de imputación de cargos. Finalmente, cuando se dicta la medida de aseguramiento, es en ese momento que ya un juez de la República, que en este caso fue el Tribunal Superior de Bogotá, pide que se emita una orden de captura. Inmediatamente la Fiscalía General de la Nación al otro día solicita a la Interpol que se emita una circular roja por esos indicios, pero es la hora, Ricardo, y aún no está esa circular roja de Interpol. Increíble toda esta historia a la que le faltan detalles, historia turbia sobre la forma en la que hoy está protegido por el régimen nicaragüense el prófugo Carlos Ramón González. La entonces vicecanciller, cuando ocurrió este trámite, 21 de mayo del 2025, era Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, es decir, quien hoy es canciller en propiedad de Colombia, era la persona que era vicecanciller de Asuntos Exteriores en ese momento. Muy seguramente tendrá que dar explicaciones acerca de este trámite, mientras que hemos consultado a la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. La canciller en ese momento era Laura Saravia, quien nos ha dicho que nunca fue informada sobre este trámite. 1:44, una pausa y regresamos. Aquí en Blue Radio, la actualización del tema del famoso tren del café. Mire, Sebastián, que lo he escuchado y no solamente lo he escuchado, me parece una iniciativa fantástica, fenomenal. Le voy a decir por qué. Se trata de un proyecto que primero que todo es de gran envergadura porque busca reconectar el occidente colombiano. Chévere. Y además pues es muy emocionante que Risaralda lo está liderando. Es una jugada estratégica que nos posiciona como un punto clave en un corredor logístico que unirá al Pacífico con el Atlántico. Y piénselo usted de la siguiente manera: un tren que transportará tanto carga como a pasajeros, impulsando la economía y la agricultura, el turismo, dentro de alrededor de 14 municipios entre Antioquia, Caldas y Risaralda, que Risaralda es el departamento que está liderando este proceso. No, es que de verdad me parece impresionante, me parece algo que nunca no habíamos visto, está buenísimo. Claro y además mire que no se va a quedar solo en promesas. Ya se están invirtiendo 22 mil millones de pesos. 22 mil millones de pesos es mucho dinero, pero además es que esto es para estudios y para diseños. Claro. Y la visión del gobernador Juan Diego Patiño del departamento de Risaralda es dejar todo esto listo para que, le cuento, en 2027 comience la construcción de este sueño que nos va a conectar a todos en el futuro. Eso quiere decir que ya se inició la estructuración técnica. Definitivamente, el Tren del Café es un proyecto que transformará a toda nuestra región, al país, a todo Colombia. Manténganse informados y sigan creyendo en el poder de la conexión que va a tener Colombia a través de este Tren del Café.